Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 28, del 19 al 20. Dice así la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con referencia a los discípulos, la Escritura usa una frase muy popular y es la siguiente: la mano del Señor estaba con ellos. Esta frase debe hoy convencernos de que en Dios hay esperanza. Hay esperanza en Dios para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. El Señor dice que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su mano nos guiará a toda verdad, nos sustentará y nos sostendrá en el camino. Debemos estar convencidos de que no estamos solos. El Señor dijo que nos va a acompañar todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos están conscientes de esta verdad? ¿Cuántos pueden en estos momentos meditar en el hecho, en la realidad, en la verdad de que Dios está con nosotros? De que Jesucristo, su Hijo bendito, nos acompaña en el camino todos los días. Dice Hechos capítulo 11, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La mano del Señor o la mano de Jehová es un símbolo en la Biblia de poder, de presencia, de apoyo. Nos encontramos que cuando la Biblia usa el término la mano de Jehová, se refiere al poder de Dios, a la omnipotencia de Dios, a que Dios tiene control de todos los eventos y circunstancias de nuestras vidas. Por ejemplo, la mano de Dios estaba con José. Sabemos la historia de José. José fue vendido por sus hermanos, fue menospreciado por sus hermanos. Sus hermanos tenían la intención de destruir por completo a José. Lo habían incluso reservado en una cisterna con la intención de matarlo. Por la iniciativa de uno de sus hermanos, no mataron a José. Y la iniciativa de ese hermano perverso era: vamos a venderlo a una tierra extranjera como esclavo. Como dijera alguien, la esclavitud es peor que la misma muerte. Los hermanos de José, los hermanos de sangre de José, vendieron a José. Lo entregaron como esclavo. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 39 del 1 al 4, cuando José fue vendido a un señor llamado Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, con José, que Jehová lo había prosperado, lo hacía prosperar en todas sus empresas.
De esa manera fue que José halló gracia a los ojos de Potifar, y Potifar le permitió a José que le sirviera como mayordomo en su casa. La palabra mayordomo significa administrador. José era administrador de la casa de su amo. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba con José. La mano de Dios estaba con José para prosperarle y bendecirle. Pero sucedió algo inesperado. La mujer de Potifar se enamoró de José. Muy incisiva aquella mujer todos los días con José. Le decía, ven, duerme conmigo. Pero las palabras de José fueron, ¿cómo pecaría contra mi Dios? Y le haría esto a mi amo, que ha puesto en mis manos toda su casa y me ha reservado a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo yo voy a pecar contra Dios y cómo voy a pecar contra mi amo? La mujer se valió de todo su poder para asirse de José, de tal manera que ya sus palabras pasaron a la acción. La mujer tomó a José por su túnica y lo forzó para que durmiera con él, pero José huyó y dejó su capa en las manos de aquella mujer que quería tener relaciones con José. Imagínense la situación. La mano de Dios estaba con José, pero José estaba ahora en una encrucijada en que él tenía que honrar a Dios antes que a los hombres. Debía mantenerse pulcro, debía mantenerse en esa limpieza moral para no deshonrar a Dios. Pero esa actitud de no mancharse con el pecado lo iba a llevar a sufrir ahora una cárcel injusta. La mujer se valió del argumento de que José la había forzado para estar con ella, y una de las evidencias estaba en las manos de la mujer de Potifar. Aquí tengo su túnica. Él trató de violarme, él trató de abusar de mí. Imagínense, Potifar, enfurecido, tomó a José y lo puso en la cárcel, donde estaban el panadero y el copero del rey. Era una cárcel con esa característica especial, donde estaban castigados 2 miembros del reino. Pero allí fue José, sufriendo quizás, muy entristecido, muy defraudado, muy angustiado, muy frustrado, como aquella mujer se valió de esa artimaña para destruir su vida. Pero mira lo que dice la Escritura cuando nos habla de José en la cárcel. Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Gloria a Dios. De tal manera, como dice la Escritura en Génesis 39, versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aunque los hombres quieran manchar tu reputación, aunque los hombres quieran privarte de algún derecho, si tú, mi hermano, estás en comunión con Dios, en relación con Dios,
Si tu relación con Dios está buena, el Señor de igual manera saldrá en tu defensa. Y eso es lo que más nosotros debemos procurar, que Dios esté bien con nosotros y nosotros con Dios. Que haya buena relación, que Dios nos conozca, porque andemos en el camino correcto y que nosotros conozcamos a ese Dios justo y misericordioso que nos prospera y nos bendice a diario. Las personas cuando tienen problemas se pelean con Dios o se pelean contra Dios. Cuando les va mal, blasfeman el nombre de Dios. Cuando las cosas salen al revés, cuando las cosas salen torcidas, los hombres toman la iniciativa de maldecir a Dios. Pero vemos en el caso de José, al finalizar su historia, cuando él está frente a sus hermanos y que sus hermanos están descubiertos ante su presencia, los hermanos estaban pensando que ahora José se iba a vengar de ellos. Las palabras de José fueron las siguientes: no se sientan mal por haberme vendido a Egipto, porque para preservación de vida me ha enviado Dios a este lugar. Y fueron ellos los que lo vendieron. Sin embargo, José no atribuyó a Dios despropósito alguno, sino aceptó la prueba, no dejó de confiar en Dios, no dejó de esperar en Dios, aunque le iba mal, aunque los hombres se levantaran contra él, aunque todo se revirtiera en prejuicio de su vida y su bienestar, José se mantuvo confiando y esperando en Dios. Y mi hermano, aquí viene la pregunta: ¿qué pasa o qué sucede cuando la mano de Jehová es la que se torna en contra de nosotros? Cuando la mano de Dios se torna en contra de nosotros, como lo hizo Dios con el pueblo de Israel y los jueces de Israel que cayeron en la apostasía. Y dice la Escritura que la mano de Jehová se tornó en contra de ellos. Dice Jueces capítulo 2 versículo 15: por doquiera o por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y se lo había jurado, y se vieron en una gran aflicción. Mi hermano, todo es pena, aflicción, desventura, frustración, cuando el Señor dispone a alejarse de nosotros porque cometemos toda clase de injusticia y pecados en su presencia. Y así le sucedió a Sansón, que era un juez. En la etapa de los jueces, él fue uno de los más destacados por su fuerza, por su capacidad para destruir a los enemigos de Dios. Pero como Sansón se descuidó en el aspecto espiritual, en el aspecto moral, y empezó a hacer las cosas que desagradan a Dios, Dios se alejó de él. La Escritura dice que Sansón, en una ocasión, cuando se levantó para escapar de sus enemigos, él pensó que iba a escapar como las otras veces, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. El hombre fuerte quedó sin fuerza. El hombre poderoso se tornó el más débil de los hombres, porque Dios había apartado su mano de él, lo había abandonado, lo había puesto a su propia suerte. Cuán triste es cuando Dios nos abandona porque nosotros le hemos abandonado a él. Pero cuando tú y yo estamos en Dios, teniendo una buena relación con Dios, buscando su rostro,
buscando su santidad, buscando sus caminos, buscando cumplir en la vida nuestra sus preceptos, el Señor sale en defensa de nosotros. Bueno sería que nos amistemos con Dios, que quitemos todo lo que nos estorba para tener una estrecha comunión con Dios. Cualquier sentimiento adverso, cualquier pensamiento contrario a la voluntad de Dios, quitarlo. Cualquier deseo pecaminoso, restringirlo para hacer la voluntad de Dios. Porque es mejor que Dios esté de nuestra parte que esté en contra de nosotros. Así que Dios estaba con José. La mano de Dios estaba con José. Pero también la Escritura nos dice que la mano de Jehová estaba con David. Dios estaba con David durante sus desafíos y triunfos. David tuvo momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de éxitos, momentos de triunfos, pero en todas esas circunstancias David contaba con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios. Dice 1 Samuel 18, versículo 12, temía Saúl a David por cuanto Jehová estaba con él y de Saúl se había apartado. Dios se apartó de la vida de Saúl porque a exprofeso Saúl desobedeció a Dios. Intencionalmente desobedeció a Dios, no quiso hacer la voluntad de Dios. Y a través del profeta Samuel, Dios le dice a Saúl, como pecado de adivinación, la rebelión, y como ídolo, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú has desechado a Jehová, Jehová también te ha desechado a ti para que no seas más rey. Y escogió a David como su sustituto. Pero dice la Escritura que Saúl le temía a David porque Dios estaba con David. Dios prosperaba a David. Saúl se había apartado de Dios. Un espíritu malo de parte de Jehová venía para atormentarle, para castigarle. Y en esa situación, en esa condición, Saúl sintió celos de David. Porque vinieron unas mujeres cantando en el pueblo de Israel, diciendo, Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y ya a partir de ese momento, Saúl empezó a sentir envidia de David, no lo soportaba. David se comportaba prudentemente ante Saúl, era una persona irreprensible, pero el temor de Saúl era tan grande que él consideró que David era una amenaza para su reino y lo persiguió constantemente. Donde quiera que se metía David, ahí iba el rey Saúl para destruir su vida. Pero a pesar de los intentos de Saúl por destruir la vida de David, nunca Dios entregó a David en manos de Saúl, porque la mano de Jehová estaba con David. A pesar de Dios estar con David y prosperarle, David tuvo que huir en 2 ocasiones de la lanza de Saúl, porque Saúl trató de clavarlo en la pared, procuraba matarlo. Esto nos enseña que Dios no nos pone a nosotros en una vitrina de cristal. Tenemos que pasar por pruebas y dificultades muchas veces. Tenemos que pasar por momentos desatinados muchas veces. Esto nos enseña que Dios, a pesar
de las pruebas, a pesar de las dificultades, es más poderoso que cualquier prueba, que cualquier dificultad, porque Dios está a favor de aquellos que hacen su voluntad. No hay problema que sea más grande que Dios. No hay prueba que pueda más que el poder de Dios. Muchas veces nosotros somos incomprendidos. Muchas veces somos perseguidos por nuestra manera de actuar píamente. Muchas veces somos puestos en un lugar marginado totalmente por nuestras creencias religiosas, hablando en términos sociales. Como nosotros somos pestilenciales para aquellos que no creen en Dios, para aquellos que no creen en el Evangelio. Cómo somos vilipendiados y despreciados por aquellos que en lugar de amarnos nos odian. Como dice la Escritura, y seréis aborrecidos por todos los hombres, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Hermano, no hay mayor reproche que aquel que puede exponer una persona con su buen comportamiento ante aquel que quiere seguir andando en maldad, engaño, hipocresía. Cuando hay una persona que quiere obrar con justicia y hay otra persona que quiere actuar con maldad, el que quiere actuar con justicia es un obstáculo para aquel que quiere vivir en sus maldades y sus iniquidades. Y por esa razón muchos hombres justos son menospreciados, son marginados. Y por eso los profetas de las Escrituras eran perseguidos, porque ellos eran expositores de la palabra de Dios, exponían la palabra de Dios, no la adulteraban. Así como Dios se las había dado, ellos la exponían. Pero esa palabra era una palabra dura que ofendía a los reyes y a los presidentes. Y muchos de ellos tuvieron que padecer persecución por causa de la palabra que predicaban. Por ejemplo, está el caso de Jeremías. Dice la Escritura, entonces, en el capítulo 38, versículo 6, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron meter en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel. Bajaron a Jeremías con sogas a la cisterna, en la que no había agua sino barro, y se hundió Jeremías en el barro. Lo metieron allí para deshacerse de Jeremías. Jeremías era un estorbo porque predicaba la verdad, enseñaba la verdad, vivía la verdad. Era un estorbo para los sacerdotes de ese tiempo, para los reyes y los gobernantes, porque Jeremías les hablaba claramente la palabra de Dios sin hipocresía, con toda integridad. Se paraba delante de los reyes y les decía el mensaje de Jehová. Pero esos reyes se enfurecían y esos sacerdotes se enfurecían tanto contra Jeremías que hacían todo lo posible por deshacerse de él. Y aquí vemos una estrategia para deshacerse de Jeremías. Lo metieron en una cisterna que tenía cieno, fango, y se hundió en el fango. Allí lo dejaron. Pero la mano de Jehová estaba con Jeremías. Gloria a Dios. En el capítulo 38 del 7 al 13 dice que oyó Ebemelec, un etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron meter en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad.
Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebemelec, diciendo: toma contigo 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Tomó pues Ebemelec consigo a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería, tomó de allí trapos viejos, raídos y andrajosos, y con unas sogas los echó a Jeremías en la cisterna. Y dijo el etíope Ebemelec a Jeremías: ponte ahora esos trapos viejos, raídos y andrajosos bajo tus sobacos, por debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron con sogas a Jeremías, y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Cualquiera puede pensar que para este profeta no había esperanza, pero Dios le había prometido al profeta que aunque él pasara por pruebas y dificultades, la mano de Jehová estaría con él y le libraría de todo mal. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 15, versículo 20, aquí está la profecía. Le dice Dios al profeta: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Él es el que nos defiende. Como dice el salmista: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque la mano de Jehová está a favor de aquellos que le temen y quieren hacer su voluntad. Hay una promesa más en Isaías 54, versículo 17, y esta promesa también es para ti, si la haces tuya. Dice la Escritura: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es decir, que no se ha creado aún un arma que pueda destruirte. No existe. Y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, su salvación de mí vendrá. Gloria a Dios, dice Jehová. Así que no te espante, porque ningún arma creada por los hombres podrá destruirte si Dios está contigo. Si Dios está a tu lado, si Dios te acompaña día y noche, si Dios te guarda, nada ni nadie podrá destruirte. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y dice el Señor: su salvación vendrá de mí. Gloria a Dios. Mi hermano, Dios está con su pueblo. Dios está con su pueblo todo el tiempo. Si Dios está con nosotros, no debemos temer. No debemos temer. Como el caso del pueblo de Dios, de Israel, en Éxodo 14, versículo 13. Ya el pueblo había salido de Egipto y ahora estaba frente al mar, rodeado por montañas, y los enemigos venían tras ellos para destruirlos. Y dice la Escritura que Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Él pelea tus batallas. Él sale en defensa tuya. Tú no estás solo. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti?
Si Dios está con nosotros, los enemigos huirán delante de nosotros. Dice la Escritura en Deuteronomio 28, versículo 7, Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Por eso decía David, mas Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es mi escudo. No hay dardo que pueda llegar a mí porque Él es mi escudo. Él es mi defensa. Mi hermano, la mano de Jehová también estaba con los primeros cristianos en la misión de difundir el evangelio. Dice Hechos capítulo 11, versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero estas personas que hicieron que la iglesia creciera con la predicación del evangelio, enfrentaron persecuciones y cárceles. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, porque estaban siendo perseguidos por causa del nombre de Cristo. Y en el versículo 4 se nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mi hermano, tú sabes cuál fue el medio que Dios usó para expandir el evangelio: la persecución contra los cristianos. De esa manera fue que Dios permitió que en cada aldea, que en cada ciudad donde había un cristiano se predicara el evangelio y muchos se añadieran a la iglesia del Señor. Así que en cualquier circunstancia, aunque sea una circunstancia adversa, tú y yo debemos glorificar el nombre de Dios. Si Dios lo permite, va a ser para nuestro bien y nuestra edificación. Porque los primeros cristianos fueron perseguidos por causa de su fe, pero de esa manera fueron prosperados y bendecidos porque la mano de Jehová estaba con ellos. Anduvieron por los montes errantes. Dice Hebreos 11, versículo 38, estos hombres de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eran perseguidos por su fe. Eran perseguidos por su conducta justa. Eran perseguidos por su moralidad. Eran perseguidos porque ellos querían agradar a Dios antes que a los hombres. Y por esa razón eran hombres que se constituían en blancos de destrucción. Pero previamente el Señor les dijo a ellos que serían perseguidos. En Mateo capítulo 10, versículo 23, dice el Señor: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Pero también fueron azotados y llevados a cortes para que defendieran su fe o se retractaran de su fe. Dice Hechos capítulo 4, los versículos del 18 al 21. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Tuvieron que estar frente a los gobernantes para testificar de la obra de Dios. Pero esto Dios en Cristo lo había profetizado.
En Mateo 10, versículo 18, dice el Señor: y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa mía para testimonio a ellos y a los gentiles. Y Marcos 13, versículo 11 nos dice: pero cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo a través de ellos. Gloria a Dios. La mano de Jehová fue con los discípulos y el mensaje del Evangelio empezó a expandirse y ha llegado hasta nuestros días, cumpliéndose así la profecía de Cristo, que este Evangelio sería predicado, este Evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. O sea que el Evangelio se ha expandido de manera asombrosa a través de todos estos medios tecnológicos. Hoy en día se predica el Evangelio y el Evangelio llega a todas partes. Todo el mundo tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio, porque la profecía dada por Cristo en este tiempo se ha estado cumpliendo. El Evangelio está cubriendo todas las naciones para testimonio de ellos, porque no habrá excusa en el día del juicio. No habrá excusa. Ningún hombre tendrá ninguna excusa válida para decir que no escuchó el Evangelio. Mi hermano, como tercer aspecto, yo quiero decirte que la mano de Jehová a favor de sus hijos no significa ausencia de pruebas y dificultades, sino significa que en medio de las pruebas y las dificultades, la mano de Jehová estará con nosotros. Lo dice el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tendremos de parte de Dios protección. Dios protege a sus hijos en tiempos de peligro y de adversidad. Debes saber que Dios está a tu lado cual gigante poderoso para defenderte, para protegerte. Por ejemplo, Elías fue alimentado en una cueva cuando huía de Jezabel, porque Jezabel quería matarlo, y allí Dios le envió comida para alimentar al profeta. Daniel fue librado de la boca de los leones. David fue protegido en 2 ocasiones de la lanza de Saúl. Pedro fue puesto en libertad porque un ángel lo sacó de la cárcel mientras la iglesia oraba por él, porque la mano de Jehová estaba con él. La mano de Jehová significa que tendremos en él dirección. Dios guía a los creyentes a través de las decisiones difíciles y los caminos inciertos de la vida. Dios dirige a su pueblo. Un ejemplo elocuente lo tenemos en el pueblo de Israel. El pueblo no supo qué hacer cuando estaba frente al Mar Rojo, y Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo de Dios pasó en seco. Luego el pueblo en el desierto tuvo hambre y Dios le dio de comer. Tuvo sed y Dios le dio agua para beber. Sus vestidos no se envejecieron, sus zapatos no se rompieron. En la noche fría contaban con una columna de fuego que les daba calor. Y en el día, para que no murieran del calor, Dios preparó una nube que los cubriera para que ellos pudiesen protegerse del sol. Cuando la nube descendía, eso significaba que debían detenerse en el camino, pero cuando la nube sobre el tabernáculo ascendía, eso significaba que debían seguir su camino, porque la mano de Jehová significaba para ellos protección y dirección. Dios les protegió en todo momento. Pero también Dios le proveyó lo que ellos necesitaban. Dios provee todo lo que tú y yo necesitamos. Dice Mateo 6, del 25 al 32, por tanto os digo,
No os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el fuego, en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Por eso Cristo nos enseña en su palabra que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Mi hermano, tenemos que mejorar en nuestra perspectiva de ver las circunstancias adversas de la vida. Dios quiere enseñarnos cosas valiosas a través de las circunstancias adversas. Se ha estudiado que cuando una persona enfrenta alguna dificultad o alguna muerte de algún familiar o alguna crisis en la vida, esa persona pasa por ciertas etapas emocionales. Primero, no acepta la crisis. Hay una negación ante la crisis. Esa persona dice, no, esto no me puede pasar a mí. Esto no me puede estar pasando a mí. Está esa negación, ese sentimiento de negar lo que está pasando. Después pasa al enojo, a sentirse airado o enojado contra Dios o contra la circunstancia. Luego pasa a la depresión, que es una angustia perenne, que es una enfermedad. Luego esa persona pasa a otro estado, al estado de la aceptación, acepta la circunstancia, la crisis, la prueba. Y por último, esa persona aprende de la prueba. Hay un aprendizaje ahí. Cuando tú y yo somos confrontados por alguna prueba, la intención de Dios finalmente es que tú y yo aprendamos algo. ¿Sí o no? Aprendamos algo. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Dios muchas veces usa las circunstancias adversas para cambiar nuestro corazón endurecido, nuestro modo de pensar, nuestras percepciones erróneas de la vida. Y Dios muchas veces permite la aflicción para llevarnos a Él mismo, para que podamos reconocer su poder. Así como la tierra dura, árida, seca, necesita del agua, así tú y yo necesitamos del agua de la palabra, para que esa palabra ablande nuestro corazón endurecido por el engaño del pecado y nos volvamos a Dios en arrepentimiento y fe, porque Dios usa las circunstancias de la vida para llevarte a Él, para que tú reconozcas que todas las cosas dependen de Dios, pero Dios usa cada circunstancia en tu vida para formarte a la imagen de Jesucristo. Como dice la Escritura en Romanos 8, del 28 al 29, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Imagina en estos momentos que tú y yo somos una piedra amorfa, sin forma alguna. Bueno, Dios está tallando esa piedra y quitando de esa piedra todo lo que no se parece a Cristo. Todo lo que no honra a Cristo, Dios lo está quitando de esa piedra. Tú eres esa piedra.
Dios te está dando forma. Él es tu alfarero. Él te está cambiando. Está cambiando tu forma de pensar. Está cambiando tus malos deseos por buenos deseos. Está cambiando tus malos pensamientos por los buenos pensamientos. Está proponiendo en ti esos sentimientos que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque la intención de Cristo era agradar a su Padre, y Dios está forjando en nosotros la obediencia a Él y a su palabra. Ahora, ¿qué aplicaciones prácticas podemos deducir a partir de esta verdad? Primero, debemos tener la confianza en la protección divina. La mano de Dios ha estado presente y estará presente en la vida de los miembros de su iglesia. Porque Jesucristo dice en su palabra: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que estar conscientes de que Dios está caminando con nosotros en la persona de Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo. Debemos entonces también, en segundo lugar, tomar la determinación de no apartarnos del Señor, porque Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestro amparo, Él es nuestra defensa. No podemos apartarnos del Señor. No podemos vivir a expensa de la gracia y la misericordia de Dios. Necesitamos todos los días de esa misericordia y de esa gracia. Necesitamos de su perdón. Y Dios te está llamando para que cada día tú y yo nos acerquemos a Él con un corazón íntegro, sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con el agua pura de la palabra. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo nos acerquemos de esa manera a Él. No pretendas hacer las cosas que haces sin contar con Dios. No pretendas. Pon a Dios en el centro de tu matrimonio, pon a Dios en el centro de tu familia, pon a Dios en el centro de tu hogar, pon a Dios en el centro de tu corazón y la mano de Jehová será contigo. Pero debes tomar esa determinación hoy. Si estás aislado de Dios, si te has enfriado, si estás apocado en la fe, si te estás descuidando, si te estás dejando guiar por la pereza espiritual y te estás descuidando en el aspecto espiritual. Y tercero, mi hermano, debemos agradecer a Dios por su protección. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro viaje de la iglesia a nuestra casa, de la casa a la iglesia o al centro de trabajo, a cualquier lugar, cuántas veces el Señor envía a sus ángeles para protegernos, para guardarnos, librarnos del mal? Cuántas veces el Señor nos está librando de enfermedades penosas, de situaciones críticas y difíciles, porque la mano de Jehová está con nosotros. Y por esa razón debemos venir a la casa de Dios para glorificar su nombre y darle las gracias por todo lo que hace por nosotros. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová. Eso es lo que debemos hacer, decirle a nuestra alma: glorifica a Dios por todos sus beneficios. Porque Él es el que sana nuestras dolencias, el que rescata nuestra vida del hoyo de la desesperación. El Dios bendito que está con nosotros todos los días, bendiciéndonos, ayudándonos. No pensemos que esas bendiciones provienen de nosotros, proviene de la mano de Dios. Y si proviene de la mano de Dios, debemos estar conscientes de que tendremos siempre la protección, la dirección y la provisión de parte de Dios. La mano de Jehová fue con José, fue con Jeremías, fue con Daniel, fue con David, fue con los creyentes cuando estaban predicando el evangelio.
Por tanto, debemos reconocer que Dios está con su pueblo. Como dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él nos guía. Él nos guía a toda verdad. Él nos da aliento todos los días para seguir el camino. No debemos entonces temer al adversario. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos animarnos en fortalecer entonces nuestra relación con Dios. Mi hermano, ¿tú sabes cuándo nosotros sentimos temor y miedo? Cuando nuestra relación con Dios está endeble. Cuando estamos alejados de Dios es cuando sentimos miedo, sentimos temor. Pero mientras tú y yo estemos cerca de Dios, más seguridad vamos a tener, más confianza vamos a tener y todo va a prosperar. Todo Dios lo va a encaminar a nuestro bien, a nuestro beneficio. Por eso decía el salmista en el Salmo 16, versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Debemos creer en Dios, creer en su provisión. Dice Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os faltan conforme a sus riquezas en gloria. Él lo va a proveer. Aquello que te falta, Dios lo va a proveer. Ven, hermano mío, y trae a Dios tus dolencias y enfermedades. Trae también tus decepciones, tus frustraciones, tus crisis, tus problemas, tus dudas, tus temores. Trae también tus pecados y tus rebeliones, porque dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi hermano, Dios quiere sanar tu alma. Dios quiere sanar tu vida. Pon todo a los pies de aquel a quien todas las cosas son posibles y recibirás sanidad, paz y perdón. Dios está dispuesto a hacer todo por ti, pero tú estás dispuesto a hacer todo por Dios. Su mano es con nosotros en todo tiempo. Su mano nos está librando de nuestros enemigos. Él ha enviado un Salvador para que ese Salvador esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Dice Lucas capítulo 1 del 68 en adelante, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días nuestros. Oh, que Dios nos ayude para ver la mano de Dios, la mano invisible de Dios, moverse a nuestro favor y cumplir sus promesas. Porque mira lo que dice la Escritura en Hechos 2:39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Dios a ti te ha llamado, y hoy está aquí en su santa casa, escuchando el mensaje de salvación. Y esta promesa de protección, de dirección y de provisión, tú la puedes hacer tuya. En Cristo están resueltos nuestras crisis. Y aun cuando la crisis permanezca frente a nosotros para enseñarnos grandes lecciones, la crisis será menos que el poder de Dios. Nosotros tendremos la capacidad de usar las crisis y las adversidades de la vida para glorificar el nombre de Dios
y para ser llevado de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque la prueba hará la prueba. La prueba pretende probar nuestra fe. Y qué bueno es que cuando pase la prueba tú digas: vencí en el nombre del Señor. La prueba no pudo destruirme porque confié en mi Salvador, porque puse todo en sus manos. Por eso, recuerda siempre que la mano de Jehová será siempre con nosotros. Que Dios les bendiga.